todo vamos a hablar hoy día. Venezuela, Alan. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a enseñar también Queridos ética. consufrientes del ámbito político nacional e internacional, bienvenidos a su programa de sábado. Chicharrón de prensa. Acá estamos con el profesor Ramiro Escobar, periodista internacionalista y con una buena dosis de Ubicatex para todo el mundo. 1000 miligramos. Esa es la palabra. ¿Sí o no? Adelante, estimado. Pues muchas gracias por venir. Gracias por la invitación a ambos dos. Oye, te queríamos, mira, para empezar, sacar el elefante que está encima de la mesa. Vete, señor, vete. Malos esto. No, Volteo y te dice que te vayas tú. sin duda. No, vamos a sacar lo de afuera y después nos vamos a concentrar en lo de adentro para rajar bien. Ya. Entonces, empecemos por la situación en Venezuela en estos momentos. Hay una especulación grande de que en efecto ha habido por lo menos ha habido la intención y las coordinaciones desde Washington, ¿no es cierto?, para voltearse a Maduro y apoyar a Guaidó o a quien sea que esté adelante. Si eso se lee de esa manera y la posibilidad, como la dejó abierta Guaidó, de una intervención militar en Venezuela existe, ¿cómo se configura el escenario ahorita? Yo creo que hay un escenario enrevesado que a mi juicio ya no es tan plano desde que empezó todo este culebrón, ¿no? Es decir, hay señales contradictorias porque Guaidó en un momento también dijo que una transición incluiría al chavismo. ¿Cómo lees eso? Puedes leerlo como ocurrió en Polonia en el año 89, ¿no? Exactamente, y en otros países donde en una situación límite ya se empieza a negociar. Claro, como Lech Walesa, como en la época de Solidaridad, me parece, ¿no? Sí, en otros casos más, porque, por ejemplo, cuando Pinochet acepta el resultado del plebiscito en el año 88, la gente se olvidaba de eso, alguna gente ni lo sabrá, ¿no? Pasaron varias horas. ¿Ya? Y hubo una negociación, obviamente, que él se quedara como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo no... ¿Y se quedó? Pero por supuesto, después fue senador vitalicio. Ya. Entonces, yo no descartaría que en ese momento ya estuvieran negociando bajo la mesa. Como decía Carlos Fuentes, el escritor mexicano, tú ves el escenario público y te enteras de los políticos hacen el escenario público, pero no te enteras de lo que hacen debajo. Claro. Solo se ve la punta del iceberg. Entonces, eso era lo que de pronto cuando estábamos hablando, la semana pasada estuvimos con Ollanta Humala, si no lo han visto, búsquenlo, hemos estado hablando una hora y pico. No, dijo algo muy interesante que no le entendí. Dijo que esto era una situación geopolítica, pero Lucho trataba de preguntarle a favor de quién, si consideraba a Maduro un dictador o no, nos toreaba, pero lindo, yo imagino que su corazón sigue en Venezuela. Como Roca Rito, ¿no? Madre, ya. Y lo otro es que él decía que la comunidad latinoamericana debería hacer lo posible para que ambos retrocedan. Y yo entiendo que de pronto lo que quería él decir de alguna forma es que no haya esa guerra civil, digamos, que se está conformando. No, él decía eso, ¿no? Que había el riesgo de una guerra civil. Claro. Porque, o sea, si nadie da su brazo a torcer y acorralas a Maduro y no le dejas una salida por algún lado, o sea, ya más allá de pactar con él si que se queda o no se queda, si representa o no representa, o si simplemente se asila en Rusia, por ponerlo de cualquier manera, entonces lo que estaba forzando era un conflicto que probablemente iba a terminar en guerra civil. Fíjate, yo lo que creo es que en lo que hay consenso cada vez mayor, incluso en países como Uruguay, que se presumía que era, si no super amigo, por lo menos cercano, o gentil o indulgente con Maduro, es que debe haber nuevas elecciones. Uruguay, el canciller uruguayo Rodolfo Nin dijo eso hace unos días. Maduro hizo plop, supongo, no sé si en cámaras o en su cuarto presidencial, ¿no? Y México, que estaba jugando en tándem con Uruguay, ya empezaba a lanzar señales más o menos en ese sentido. Es decir,
Incluso estos países que son criticados o que se presentaban como neutrales, están llegando a la idea esta de que tiene que haber nuevas elecciones. También existe el grupo de contacto, que es formado por países de la Unión Europea, que se reunió en Montevideo con México, Uruguay. Está Bolivia. El único que no firmó el comunicado de la reunión del grupo de contacto fue Bolivia, porque Bolivia sí es, digamos, súper amigo, súper amiga de Venezuela. Pero creo que ese consenso va ganando espacio. El asunto es cómo. Con la renuncia de Maduro, ¿no? Con una intervención militar, con un golpe de Estado, simplemente poniendo todo en manos de Naciones Unidas, como ha dicho mi tío Pepe Mujica. Sí, claro, pero ahí hay otro tema, ¿no? O sea, la ubicación y, como decíamos, geopolítica del tema. El ubicatex. No creo que las potencias, porque más allá del tema interno, ¿no? De cómo se manejan las políticas internas, incluso a niveles latinoamericanos, tienen mucho que ver de repente con los intereses de las otras potencias, que también están en el juego y están dentro de ese tablero. China y Rusia, principalmente. Sí, claro, Estados Unidos. O sea, y vemos, por ejemplo, no sé si me equivoco, lo que he leído es incluso todo este tema de la ayuda humanitaria como una estrategia para colocar en la agenda como que el país está en la hecatombe total, cuando tienes países de repente que están peor, y que no se habla de ningún tipo de ayuda económica, ni ¿cómo se dice? Ayuda humanitaria. Bueno, la vez Haití, pasada, por ejemplo, ¿no? La vez pasada puse eso en Facebook y me cayeron algunas piedras y yo dije, oye, a ver, Haití está en crisis humanitaria desde hace décadas, ¿no? Una parte de Guatemala también. Lo que ocurre es que esto no había pasado en Venezuela nunca, ¿no? Entonces Venezuela se cae de acá a acá. Claro, Venezuela está en un nivel. Haití siempre está acá. Ajá. Entonces, como que eso no es tan percibible. Los indígenas guatemaltecos han estado peor desde siempre. Guatemala es el país que tiene peores índices de desnutrición en toda la región. 46% de los niños guatemaltecos con desnutrición. Y Haití es una guerra civil constante de baja intensidad siempre. Claro, ¿no? Es un país que se considera estado fallido. Bueno, es un concepto discutible, pero algunos justo me estaban preguntando acá, ¿Venezuela es un estado fallido? Yo creo que no exactamente, pero podría serlo si esto se agrava, ¿ya? Y lo que ocurre es que yo sí creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es grave. Pero hay señales que hay que leer con alguna calma, tomando humanitaria, ¿cómo lo ves? Guaguasana, ¿no? Es decir, mira, la Cruz Roja se ha negado a colaborar. Empiezan a aparecer algunos especialistas en ayuda humanitaria que cuestionan, sobre todo, no toda la ayuda humanitaria, sino la de Estados Unidos, o que crea un escenario en el cual no se pone esto como una manera de presionar. Y claro, como la gente está muy necesitada. Claro. Yo hace poco hice un reportaje, Lugo Cherry, ¿no? Se puede. No, hice un reportaje sobre venezolanos que vienen al Perú buscando tratarse del VIH. Claro. ¿No? Y porque hay 70.000 personas con VIH y solo están atendiendo a 10.000. Entonces hay varios, un saludo para estos amigos que han hecho que están realmente sufriendo, ¿no? Entonces, si hay una crisis social muy severa y hay que atenderla, el tema es, creo que esto se debería hacer de una manera lo más neutral posible. Nunca será totalmente neutral, pero poner ahí, digamos, a el presidente Trump, yo no diría ni siquiera Estados Unidos, como el maestro de orquesta, ¿no? A dirigir todo, ¿no? Y casi tomando este tema como un asunto personal para hacer lo que no hizo Obama. Ahí sí me parece que América Latina tiene que tomar cierta distancia y ver otros caminos. Pero de hecho que eso era el Grupo de Lima, ¿no es cierto? O sea, inicialmente el Grupo de Lima era un poco eso y por eso Estados Unidos no estaba en el paquete. Claro, pero Estados Unidos se monta sobre el tema porque Trump creo que tiene un interés personal en resolver el asunto. Fíjate lo que hizo primero Lucho, ¿eh? Ya, ok, Obama no puede resolver esto, ¿no? Lo de Siria, pero tampoco esto. Yo lo voy a resolver. Y bueno, entonces, no se está yendo en Siria. Claro, no se está yendo tampoco. Alguien recordaba la vez pasada un artículo en New York Times, ¿no? Nada menos que Paul Krugman. ¿Qué decía Paul Krugman? O sea, los estadounidenses han terminado negociando con los talibanes. Sí, claro. Después de varios años de guerra. Entonces, el expediente de promover una presión de ese tipo que eventualmente desemboque en un conflicto es muy peligroso. Casi nunca le ha salido a los norteamericanos, o nunca. De hecho, entonces, ISIS es la prueba palpable de una intervención americana fallida, ¿no? Otra más. Que todas son fallidas. Ninguna creo que recuerde ha tenido éxito. ISIS, ¿no? los talibanes, la Contra, los de Nicaragua. O en todo caso siempre han tenido un costo social y político muy alto para ellos mismos, ¿no?
Entonces, y regresando un poco, este tema de la Cruz Roja, se ha negado, eso implica, porque para entender un poco el tema de la ayuda humanitaria, no es como acá, que hay un huaico y de pronto toda la gente de regata se junta y van en sus camionetas 4x4 a dejar agua. No, y se van a juntar y se toman selfies. ¿No? Y se toman selfies en la carretera. Lo que ocasiona a esa gente realmente es un problema porque la distribución se debe concentrar, etc. Claro. ¿no? La ayuda humanitaria tiene ciertas normas, digamos, y una de ellas es la neutralidad. Luego, son como 5, ¿no? Ahorita no recuerdo todas, pero... La principal es la neutralidad. Exacto. Y que la Cruz Roja diga que se va hecha para un lado quiere decir que no se están cumpliendo esas normas. Claro, pero el otro problema es que se entra con la Cruz Roja. La Cruz Roja entra cuando el gobierno lo autoriza. Entonces, en esto también tiene responsabilidad Maduro, porque para él la crisis no existe. Claro. Él incluso ha emitido, no él, sino Delcy Rodríguez, su canciller, frases tan insultantes como decir que, bueno, ahí se está trayendo cáncer. Claro, él mismo sí. en algún momento dijo... Son unas bestias. O sea, para hablar estupideces. eso termina de poner esto en un escenario medio sórdido, Claro. ¿no? Cuando lo principal, como yo siempre lo he dicho, no es que la gente tiene severas necesidades. Pero Entonces, en verdad hay necesidades en varios sitios de Latinoamérica y no por ello hay una emergencia, digamos, como la que estamos viendo en Venezuela. Y eso es lo que veíamos viendo con el tema pero acá lo que claramente estaban diciendo un sector es que lo que se está haciendo es agudizando las crisis con el tema de la ayuda humanitaria, porque obviamente vas a despertar ciertas pasiones dentro, ¿no? O sea, decir, no nos dejan ingresar la ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? yo sí estaría de acuerdo con que entre la ayuda humanitaria, pero estaría de acuerdo con que se haga algún tipo de negociación mínima para que entre y se deje de utilizar esto, como lo hace Estados Unidos, con una especie de forma de presión política. La ayuda humanitaria no es presión política, es ayuda humanitaria. Eso es lo que no es. Es ayuda humanitaria, ¿no? Exactamente. Entonces, eso creo que hay que Eso es lo que tenerlo se está claro. viendo. Sí, y me parece que ahí ya se ha contaminado el asunto a un punto que se genera reacciones extremas de ambos lados y la gente sigue sufriendo, ¿no? Una cosa muy cortita porque nos dice, ¿no? Acá la escasez es culpa del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Es una gran pregunta, porque con Cuba pasaba más o menos el mismo rollo, ¿no? A ver, lo que hacía Estados Unidos antes, ¿no? Era impedir la entrada de algunas personas. Perú también lo hizo. Pero bueno, que nosotros hagamos eso no tiene mayor significación económica, ¿no? Lo que ha agravado la situación es el bloqueo de las cuentas de PDVSA. Eso sí es un golpe importante porque las importaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos implican para Estados Unidos el 7% de sus importaciones de petróleo, no es significativo. Pero para Venezuela es mucho más, cerca del 30%, quizás un poco más, un poco menos. Es su principal, o sea, después de Rusia y China, después de China es el principal Sí, comprador. cuando tú vas a Estados Unidos y recorres las carreteras vas a ver la famosa cadena Citgo, Claro. Citgo, que es norteamericana. Entonces, eso sí es un golpe. Ahora, yo lo que me deja a mí impresionado es que la gente se está olvidando de Irak, la gente se está olvidando de Siria, o sea, escenarios donde se ha practicado este tipo de política y los resultados no han sido felices. Claro, no ha funcionado. O sea, ¿No? estrangular vamos a decir, al régimen con un bloqueo de esta naturaleza rara vez tiene el resultado esperado. Y eso creo yo, y hay experiencias históricas que lo demuestran. Entonces yo creo que acá debería hacerse algo así como lo que se hizo en los 80 con el grupo de Contadora. Con Ronald Reagan, con ella. ¿Qué hicieron? Formaron una comisión al margen de Estados Unidos, de países de América Latina, se reunieron en la isla de Contadora en Panamá para tratar de acabar con las guerrillas en Centroamérica, y lo consiguieron. Por supuesto, el resultado no fue absolutamente el deseado, pero fueron logrando procesos de paz. Claro. Entonces yo creo que América Latina debería distanciarse de esa estridencia de Trump, ¿no? O sea, es demasiado, ¿no? No solo es Trump, es John Bolton, ¿no? Es Elliot Abrams, que era Eso Trump. es lo que te iba a decir. O sea, es todo un grupo de gente muy cercana al presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que hace lobby para la intervención en un determinado sentido. Por eso la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad hoy? O sea, ¿existen las condiciones para que por lo menos Maduro se vaya pensando que no va a ir preso mañana? Yo creo que en algún momento pueden aparecer, ¿no? Hay ya más de una persona, yo me comunico con personas que están en Venezuela y más de una. Sí, yo me comunico con Maduro, hablamos todos los días. Yo con A él León- le dicen el pajarito Maduro. No, no. Yo con León Cabello, ¿no? Tampoco para que te creas mucho. Ya, lo que ocurre es que más de una persona habla
de un avión listo para llevárselo. He escuchado últimamente eso. ¿Y se iría a dónde? ¿A Rusia? O a Cuba. A Cuba, claro. Entonces, el tema es que a veces la política tiene esa cuestión medio oscura, medio impredecible, no es plana. No, sin duda. ¿No? Entonces, ese tipo de soluciones se pueden dar, pues. Y ¿no? de hecho lo veníamos hablando hace un rato antes que llegaras, de lo impredecible del tema político, que hablando con Levinsky hace 2 años. 2 años, y hablamos de Trump, y nos dijo, ¿qué va a salir elegido? ¿Los gringos? Somos idiotas, pero no tanto. Así impredecible. Así impredecible. Bueno, él dijo que en 2 años Trump iba a empezar a generar problemas económicos. Vamos a ver, ¿no? Todavía se puede cumplir su pronóstico. No sé, pues bien. Ya un están poco en más de 2 roche, años, o ¿no? sea, Sí, 3 digamos, años. con lo del muro ya es bastante roche lo que tienen No, pero los problemas bloqueos. económicos no tienen tantos. O sea, en serio, ¿no? O sea, ¿Será piloto automático? ha bajado considerablemente el desempleo. O sea, en el frente económico Estados Unidos no le está yendo tan mal. De verdad, no le está yendo tan mal. Ahora, lo que decía Steve es que la curva iba a ser Alan 1, ¿no? Sí. La curva iba a decir después. Claro, iba a caer. es sin duda. No sabe, o sea, es lo probable, ¿no? Porque de que va a venir un ajustón global eventualmente por los desequilibrios que se formaron para salvar a los bancos en la primera crisis en el 2008. Eso todavía sigue ahí, es como que lo pateas, mañana lo arreglo, mañana lo arreglo, y sigue haciéndose un buen caso, ¿no? Y la guerra comercial con China le puede complicar la vida. Y la guerra comercial con China le va a complicar la vida sin ninguna duda, porque, o sea, la competitividad estadounidense ya no es la misma que hace 20 años, ¿no? O sea, Él está pensando, y ahí está la gracia, o la mala gracia, pues, de la frase Make America Great Again. No puedes hacer lo que hiciste en la época acá mi papá lo sabe todo, pues, ¿no? Claro. La familia Ingalls, no, Claro. por favor, no, o sea, no, ya no se puede hacer eso, claro. la economía funciona de otro modo, ¿no? Es global, hay socios Exactamente, estratégicos, ¿no? digamos, ya es otro... Hablando de China, antes que me olvide un dato que es relevante en relación con Venezuela, la Cancillería de China, a través de un portavoz, en un momento dice, le pregunta a un periodista, me parece que en Pekín, y uno de los representantes de la Cancillería china dice, nosotros estamos conversando con las dos partes, es decir, con Guaidó y con Maduro. No se pierden una, pues. Claro. bueno, es como les ha funcionado. ¿Guaidó está manejando el ingreso del petróleo actualmente que vende a Estados Unidos? ¿O Mira, me parece cómo que... funciona eso? Porque es bien... A ver, me parece que se ha anunciado que le van a dar el control de eso, pero la verdad habría que ver si tiene el control efectivo. Claro, porque suena ¿no? como que... ¿De dónde? ¿Cómo cobras? O sea, hay un montón de cosas Exacto, prácticas, ¿no? digamos, que no... A mí me parece que esto es todo una estrategia para dar la imagen de hechos consumados. Claro. ¿no? Pero como que él tiene el poder de alguna manera. Claro, pero a ver si es que el control de poder es efectivo. Claro. Eso es distinto. Porque es ¿no? solamente teórico, ¿no? O sea, Y yo creo que en parte le ha funcionado. Y yo creo que tiene que haber elecciones. Yo creo que Maduro se debe ir. Lo que no creo es que haya que extremar la presión a tal punto que se genere una situación que incluso haga que se asome la intervención militar de Estados Unidos, lo que me parecería un desastre, ¿no? ¿Tú crees que sea corto el tiempo para que se resuelva esto o tenemos para rato todavía? Ahí voy a abrir una aplicación en mi teléfono. Hay experiencias internacionales en África, ¿no es cierto? 40 años. Bueno, en Haití. Sí, el dictador 40 este, años, ¿no? 40 años en una situación insostenible, Claro. ¿no es cierto? 40 años. Nigeria. O sea, y al final... Cuba, 50 años, más de 50 claro. años. Pero hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Fíjate que Cuba nunca tuvo, o la mayor parte de veces nunca tuvo malos modales diplomáticos, ¿no? O sea, los cubanos siempre se supieron mover Eran más educados. y se saben mover y nunca insultaban a nadie. Maduro se ha malquistado con todo el mundo. Sí, claro. O con la mayor parte de la región, ha insultado a los presidentes, al propio Vizcarra lo ha insultado. Claro. ¿No? Lo ha tratado pues como si fuera un don nadie, ¿no? Entonces, eso creo que ha creado algo que un profesor de la Universidad, como decía Toledo, Harvard, ¿no? De la Universidad de Harvard, ¿no? Dominic Moisey, profesor de la Universidad de Harvard, tiene un libro interesantísimo que se llama Geopolítica de las emociones, ¿ya? ¿No? Y lo que sostiene él es que las decisiones políticas a veces se toman por el impacto emocional que tienen ciertos hechos, ¿no? Interesante. Y cita un montón de casos históricos, el de los palestinos, habla de Estados Unidos. Acá creo que el manejo de las emociones de Maduro, sus modales tan bruscos, creo que en algún caso peor que los de Chávez. Eso se llama la inteligencia emocional de Maduro. Ya, le faltó leer a Goleman, pues no sé, ¿no? Mínimo. Pero ¿no? sí hay una, o sea, más allá
hay una diferencia importantísima en términos de la empatía que generaba Chávez, también con unas circunstancias y situación diferente. Petróleo que es la que es capaz, claro, pero que es la que es capaz de, vamos a decir, generar Maduro. O sea, Maduro no tiene el carisma que tenía Chávez. No, para nada, ¿no? Fíjate, Entonces, yo pude entrevistar a Chávez una vez aquí en Lima y otra vez hablé con él en Porto Alegre. Y estuve cuando lo trataron de sacar en el 2002 dentro del Palacio de Miraflores. Y yo vi cómo los chavistas retornaban por un túnel. Y en ese momento no había forma de que el tipo se vaya. Las calles lo aclamaban. Totalmente popular, claro. Ahora eso no es así, pues Maduro no ha generado pues, pero una ola a favor que lo defiende. Pero es un mito que todo el pueblo esté en contra de Maduro. Es un mito total. O sea, hay mucha gente que lo apoya y eso hace que sea más fácil que haya una guerra civil. Fíjate, en Venezuela hay un término para designar a la persona que tiene conexiones con el gobierno que es enchufado. El enchufado es el que tiene conexiones con el gobierno, con la esfera del gobierno, claro. Y los chavistas, el gobierno chavista, se preocupó, digamos, la mamadera social, pero los programas sociales de Chávez eran profusos, eran intensos y generaron un clientelaje político con un liderazgo fuerte, persuasivo, que lo mantuvo en el poder a pesar de todas las tormentas. Ahora eso no es tan fuerte porque no hay dinero, hay una crisis terrible, pero queda un bolsón de gente. Y además, pues, un bolsón de gente que puede ser muy violenta. Y sobre todo los militares, ¿no? Exacto. Los militares tienen esa mamadera clarísima, que ¿no? Y pueden además resistir el riesgo de que puedan meterlos presos a todos, ¿no? O sea, ese temor de si esto se acaba, nos vamos al diablo, ¿no? Pero hay un detalle ahí. Mira, los militares son parte de la estructura del poder, desde el comienzo. Sin duda. El comienzo del chavismo. Pero los militares en Venezuela, acá, en cualquier sitio, hay un momento en que dicen, ya, tampoco voy a hipotecar mi futuro, ¿no? Claro. A un proceso que en un momento se va a caer. Hundirse en el desprestigio es una cosa muy terrible para ellos. Y es posible incluso, creo yo, que algunos militares también estén pensando en negociar, ¿no? Ok, nosotros reconocemos a Guaidó, pero ¿qué nos perdonan? Guaidó mismo dijo hay amnistía. Es una forma de negociar. Yo no entiendo por qué la gente dice no están negociando. Guaidó está dando señales de negociación. No se lee la entrelínea. Eso a mí me parece, la ligereza para analizar el tema de Venezuela me parece terrible. Pero hay el tema Trump, pues. O sea, yo creo que tú cuestionas, como tú dijiste hace un tiempo, pusiste esto de la ayuda internacional humanitaria, ¿no? Y pusiste en duda algunas cosas y de pronto te saltan como si estuvieras a favor de Maduro. O sea, hay esos dos lados de la moneda nada más, ¿no? Es una visión dicotómica. Claro, ¿no? entonces de pronto te ven como apoyando a Maduro. Pero es un falso dilema, o sea, es falaz. Entonces no hay término medio, digamos, ¿no? Entonces esa vaina es lo que te impulsa. Cuando una situación se cierra de nuevo, los matices se pierden, el gris ya no existe. Claro. O es blanco o es negro. Entonces, en una situación de ese tipo, es muy difícil encontrar una salida real, ¿no? Y aparte que estamos hablando de derechos humanos, o sea, no estamos hablando solamente de crímenes como que fueran solamente narcotraficantes, que lo son muchos, o sea, eso no es mentira, ¿no? No solamente son cuestiones de apropiación de ciertos de poderes que no les corresponden con las... Son temas de derechos humanos que son imprescriptibles, en todo caso, ¿hasta cuándo me das la amnistía? ¿Sobre qué temas? Claro. O sea, es muy complejo, ¿no? Y cuando levanten la alfombra... ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar, no? Claro. O sea, yo te doy amnistía, sí, claro, y terminas preso el viejo como Pinochet. O sea, y lo más probable es que eso es lo que se está negociando. Lo que está debajo de la alfombra. Es lo más probable, exacto. Porque, o sea, después ya todos salimos dándonos la mano, tú te subes a tu avión, yo me quedo en el asunto y... El año 89, el general Andrés Rodríguez, disculpen las pinceladas históricas, pero sirven, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Consuegro de Stroessner, de Paraguay, de Uruguay. O sea, de Uruguay. Consuegro de Stroessner, su consuegro, lo tumba a Stroessner después de casi 40 años. El gran dictador, el más longevo en el poder en América Latina. ¿Y cómo termina Stroessner? No termina preso, termina en Brasil. Idi Amin se fue a Arabia Saudita. Perdóname, los nazis de la Segunda Guerra Mundial trabajando en Latinoamérica por gracias a Estados Unidos y la CIA, porque era la manera que tenían ellos de conocer a Rusia. O sea, de hecho, era la única forma o sea, no terminaron enjuiciados todos, sino por... No todos terminaron en Nuremberg y todos terminaron presos, es verdad. Ahora, también un caso más cercano, saliendo de las distancias, es el de la FARC, ¿no? Claro. ¿Cómo termina el gobierno colombiano negociando con la FARC? Claro. Cuando las FARC están débiles, golpeadas militarmente, y al final hacen un acuerdo que no es potable para todos, pero que termina con la guerra, ¿no?
bueno, termina, digamos, casi totalmente porque hay residuos, ¿no? Entonces, pero además hay 40 movimientos, son mucho más pequeños. Entonces, yo creo que el problema ahí, perdóname que meta la cosa de Colombia, pero es que no se podía hablar de pacificación solamente firmando con la FARC. no, claro. ¿No? Entonces era un problema bastante más grande, y como dices tú, la FARC estaba un poco a venirse a menos, que igual iba a terminar siendo un conflicto de baja intensidad que no iba a acabar jamás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cerrar esta puerta grande, pero hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 puertas más chiquitas, Claro. y hay un problema grave de mantener el monopolio de la fuerza y la violencia en Colombia, que se mantiene. Entonces, no es que yo firmo con la FARC y se acabó mañana. Claro, ¿no? no, Entonces, no. y eso era algo de lo que se agarraban muchos de los opositores a que se firmara este acuerdo. ¿Y por qué con los otros no? ¿Y por qué con esos los paramilitares de derecha no? ¿No? O sea, había Las bandas criminales, yo le llamaba Bacrin, ¿no? tal cual, ¿no? Entonces, ese tipo de discurso es como que no sirve ningún aporte, entonces. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y es, yo creo que al final, en el Perú, terminó pasando una cosa muy parecida, ¿no es cierto? O sea, ¿quién convoca a la Asamblea Constituyente en 1978? No, Velasco ¿De se la va a su- UNE? No, pues, o sea. Velasco y los golpistas se fueron a su casa, ¿no? No, Velasco lo sacó Morales Bermúdez. Claro, pero todos los golpistas, digamos, digamos, o sea, era Morales Bermúdez, ¿te acuerdas que quiso ser presidente después, de nuevo? Claro, el Frente Democrático Nacional, me parece que se Claro, llamaba. el, claro, Y lo imitaba Pueblo Campos y decía, yo voy a ser... igualito, Era igualito. igualito, me acuerdo, Pueblo Campos lo invitaba y decía, sí, yo voy a ser presidente y acá se va a respetar los derechos de todos y al que diga que no lo meto preso. Ahora, mira, no es una situación deseable. Yo creo que la impunidad no debe aumentar. No, claro. Pero hay circunstancias en las cuales probablemente aceptar algunos costos de una negociación es mejor que una guerra, que una intervención Sí, militar. sin duda, sin duda. Entonces, sobre eso todo es para algo los que civiles, ¿no? O sea, para la gente de la calle, ¿no? ese es algo que en algún momento puede aparecer en el escenario venezolano. Yo creo que es la parte más complicada, extraordinaria la columna de Jerónimo Pimentel, ¿te acuerdas? No le leí La última de la semana sobre Venezuela era, en realidad más allá de qué lado estás, no es qué lado estás, tú tienes que estar del lado de la gente que está en la calle. Exactamente, ¿no? O sea, no es Trump, no es Maduro, no, es qué le conviene a la gente que está en la calle, hoy, ahora. Y eso es una cosa que no se va a poder solucionar en un corto plazo Es más, al menos, ¿no? si cae Maduro, como creo que va a caer en un momento vía la renuncia, vía el llamado a elecciones, vía lo que sea, yo creo que debe considerarse un triunfo de la sociedad civil venezolana, no de Trump. Un triunfo de la sociedad civil venezolana que ha salido a la calle, que ha presionado, oye, la propia oposición a la que le puedes criticar muchas cosas, pero ha tenido, digamos, la fuerza, la persistencia para llegar adelante a ese proceso. Pero considerar un triunfo de Trump, considerarle un triunfo, o sea, que Trump salga y se atribuye el triunfo, me pareciera un error, y eso, con eso creo que tenemos que tener cuidado en América yo Latina. creo ¿no? que sí, pero también es inevitable, pienso, que Trump te haga un fotobomb, ¿no? Ah, sí. O sea, sale totalmente, o sea, gana la opinión pública, gana los movimientos civiles y independientes de Venezuela, ¿no es cierto? Que quieren que este infeliz se vaya. Y viene Trump y lo abraza y se toma la foto. Ya no hay nada que puedas hacer al respecto. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero, por lo menos los políticos creo que tienen que tener una mínima claridad, ¿no? Ah, no, sin duda. Para dónde patean, ¿no? pero yo creo que Guaidó no se va a querer pelear de ninguna manera con Trump, ¿no? O sea, No. eso es bastante claro, creo. ¿no? ¿Guaidó es un títere de Trump? Mira, Mamarracho. una persona que no era mayormente relevante, Claro. digamos, en el escenario político venezolano. Es del partido de Leopoldo López. Es bastante joven, tiene 35 años. Entonces me Un parece tipo que de clase alta, además, ¿no? sí, clase media alta, digamos, ¿no? Digamos que ¿Juan no era taxista? no, no sé exactamente, pero no. Al menos la esposa es una chica de clase alta. No sé si él proviene de familia acomodada, ¿no? Creo que más de clase alta es Leopoldo López. Ah, ok. Leopoldo López. Entonces, él aparece y creo que encuentran en él algunas virtudes para posicionarlo allí. Joven, corajudo, ¿no? Y además nuevo. Claro. Eso es importante, ¿eh? Muy te bien, decía, como Vizcarra. Página en blanco. Como Claro, Kenny. porque Ahora vamos a hablar de eso. ahí no vas a poner a Henry Ramos Salud, Claro, que ya tiene una maleta ahí. una vieja vaca sagrada de Acción Democrática, ni siquiera Enrique Capriles, que ya ha sido, a mí me parece un político inteligente, ¿eh? A mí me parece un capo. Pero ya, digamos, ha Manoseado perdido con su selecciones, mochilón. Desgastado. ¿no? Entonces pones uno nuevo, joven, y ese
empieza a comprarse el pleito. No, Carla, no descalifico diciendo que sea de clase alta. Digo que es contrario de repente a la visión de este gobierno revolucionario, popular, ver una persona de pronto de un origen distinto. A eso es lo que voy, no estoy descalificándolo, por si acaso una respuesta. Habría que recordar la palabra que usaba Chávez, no sé si era exactamente un escuálido. Así llama Chávez a las personas de clase alta venezolanas. Yo O sea, creo que porque hay un enfrentamiento de clase también, o sea, sí. a eso voy, ¿no? O sea, A ver, ese es un tema interesante, ¿no? Antes de que pasara todo lo que pasó, eso ya existía. Lo que hizo Chávez fue agudizarlo, Claro. pero no inventó el problema del conflicto. Y yo recuerdo haber estado en Venezuela y haber visto eso en la calle, ¿no? O sea, mundos separados, probablemente más que acá o más que en otros países. Y sobre eso entró Chávez para tratar de hacer una revolución a la fuerza, como Alex Broncos, y bueno, provocó lo que provocó. agudizó las contradicciones, Digamos, y en un momento le resultó pues el proceso. Hay un dato que alguna gente no cree, ¿no? Pero que tienes que ir a las cifras y lo vas a encontrar, ¿no? La CEPAL y otras fuentes, el propio Banco Mundial, en los primeros años de Chávez bajó la pobreza y bajó la inequidad, pero con ese modelo Claro. hecho militarmente. Claro. Lo que es una lección para los latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a ese tipo de soluciones, ¿no? Sin una democracia más eficiente? Porque muchas veces la derecha no piensa en ceder algunas cosas, ¿no? En derechos. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Algunos dicen que es un títere de la derecha, es un títere de Estados Unidos, Guaidó, y otros dicen que Maduro es un títere de China o de Cuba, ¿no? O sea, de hecho la inteligencia cubana opera tranquilamente ahí, de hecho, o sea, es uno de los principales grupos de inteligencia del mundo. Pero o sea, hoy día se dice que hay, además de cubanos y de rusos, claro. hay, ¿cómo se llaman estos? Soldier Fortunes, ¿cómo se llaman? Mercenarios. ¿no? Ejércitos Sí, pagados, habrían llegado, pagados ¿no? por empresas estadounidenses. Claro, claro. O sea, ya estamos Es hablando lo de mismo que había en Irak, o sea, ¿no? O y sea, hay de milicias grupos de- encaletadas de casi todas las potencias con intereses geoeconómicos, geopolítico-económicos en Venezuela, ¿no? Geopolítico extractivos. Geopolítico extranjero. Caribeño americano. Ya. Claro. A ver, mira, Saraba. dando digamos, una puntada hacia el escenario geopolítico y relacionarlo con el personaje. Probablemente Guaidó y Maduro, si tú les preguntas, o sea, ellos no tienen autoconciencia de ser, digamos, unos peleles, ¿ya? Probablemente creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Pero inevitablemente en el juego de las grandes potencias y los grandes intereses van a ser jaloneados por estos para actuar en determinado Claro. sentido. Claro, Es decir, sin duda. Guaidó me parece que es un muchacho relativamente joven, ¿no? Y que sanamente quiere llegar a un final de este régimen, pero bueno, va a tener que en ese juego de potencia ceder, ¿no? O sea, lanza mensajes para allá, lanza mensajes para allá, y creo que Estados Unidos ha encontrado la oportunidad de que él sea la persona a través de la cual lleguen a plasmarse sus intereses en este proceso. Ujú. América Latina creo que lo que debería hacer es apoyarlo a él más directamente, ¿no? Tratar de hacer un juego propio. Como... Apartarlo un poquito del influjo Exactamente. de Norteamérica. Entonces, y eso creo que pasa por una estrategia diplomática fina, cierta inteligencia política. Estados Unidos siempre va a participar, nunca va a estar exento. Tampoco es la idea que se vaya, que no tenga vela en el entierro. La va a tener, tiene grandes intereses. Pero creo que deberíamos llegar a un estado de adultez democrática que nos permita hacer las cosas de una manera más inteligente, Ese es el primero. ¿no? Y siempre estamos dependiendo. Y en el caso de Maduro, obviamente es un hombre cercano al régimen cubano, ¿no? Pero tanto así como que de repente es el operador cubano, básicamente, porque genial y brillante no es. O sea, Él se formó políticamente en Cuba, Ujú. ¿no? Y constantemente iba para allá, ¿no? Es cierto que hay asesores cubanos a nivel militar y político en Venezuela, ¿no? Y en Rusia, y con Rusia y China tiene relaciones cercanas, ¿no? Por motivos geopolíticos y por motivos económicos. China le ha comprado a Venezuela petróleo por adelantado, por todos los años ¿no? del mundo. Y Rusia le tiene una deuda, o sea, Venezuela le tiene una deuda a Rusia, porque me parece que 16.000 millones de dólares. Además, como tú dices el otro día, no es que los rusos y los chinos se quieran mucho tampoco. Entonces, No. cada uno está ejerciendo su presión Claramente, como y no, pueda, ¿no? es más, no solo eso, sino que lo que ha pasado en la práctica es que Maduro ha
hipotecado una parte muy importante de la producción de Venezuela a Rusia, en realidad a 3 empresas rusas, ¿no? Que han invertido entre las 3 algo de $7.000 millones en exploración, impuestos, todo lo demás, a cambio de armas. Y no me vas a poder pagar en plata, ¿no? Ya está. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Tú me dejas hacer más o menos lo que me da. Creo que el petróleo acá pues tiene una relevancia gigantesca, central, ¿no? Claro, claramente. O sea, no hay petróleo en Haití, pues. Exactamente. Ni en la República Democrática del Congo, donde hay coltán, eso que usas en tu teléfono. Y bueno, no se pelean las empresas más bien privadas. ¿Por qué no le dices ahí? El mío. ¿No? Pero bueno, el tema es que, mira, en la teoría de las relaciones internacionales, si me permiten el tic académico, ¿no? Hay una idea que creo que sigue teniendo relevancia. ¿A quién se considera una potencia? A ese país que puede resolver situaciones internacionales complejas. Es decir, eso no lo puede resolver Madagascar, ni Burkina Faso. Rusia, China y Estados Unidos sí lo pueden resolver. No pudientes, pues. Dependiendo de quién está al lado. Claro, rayos pudientes. Claro, son los pudientes. Entonces, eso creo que es algo que en algún momento se va a dar. Es lo que pasa en Siria, ¿no? Claro. ¿Y cuándo se han logrado treguas? Cuando Rusia y Estados Unidos se han puesto de acuerdo. Pero tristemente a ninguno de los dos le conviene que termine el conflicto sirio porque no se sabe cuál es el pronóstico de lo que va a pasar. En Venezuela el pronóstico sería más o menos más claro, ¿no? Se sabe que hay un recurso que se va a tratar de tirar de un lado de un lado y de otro y podrían ponerse de acuerdo en algún momento. Pero obviamente hay un interés ruso por posicionarse en América Latina, un interés chino por tener, digamos, controlada económicamente esta región y un interés norteamericano por tener controlado el petróleo y tener controlada también políticamente la región. Y evitar que entre Rusia y entre China. Eso también, por supuesto, claro, lo central, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya estamos recontravolando con... No, estamos bien, estamos en la mitad. No, con Venezuela. En la mitad, estamos bien. ¿Ah, sí? ¿Habías pensado en la mitad? Sí. Estamos bien. Ah, está bueno. Bueno, Kenji está vendiendo fruta en el mercado satanita. ¿Eso te parece que eso está bien? ¿Eso está mal? Hemos estado conversando con un analista hace un rato, político, amigo Pulpín, y nos ha estado diciendo que ni es un pendejo. Está haciendo un gordito. No, míralo, Pulpín, está Pulpín, nos dice, se está compenetrando con los emprendedores, con los que se levantan a las 4 de la mañana, que van al mercado, ¿no? Y se toma fotos. O sea, no es un huevón, no está dejando pasar y además todo se está cayendo y él está ahí, ¿no? Calladito. Entonces, hay una estrategia ahí, ¿no? Mira, Kenji, hasta donde yo lo observo, y lo he conocido una vez personalmente. Nosotros también nos tomamos fotos y nos cayó. Recuerdo que lo encontré en un restaurante y estaba con dos chicas, y fornido es él, ¿no? Sí, y se muestra como una persona amable, ¿no? Está apelando a algo que creo que es esquivo para el resto de la clase política, y es ese cable en la gente. Claro. Es un tipo que tiene... Es de lo que adolece la clase política. Exactamente. A Kenji pasa por acá ahorita, la gente le va a saludar, ¿no? Así es. Y si va a un barrio popular, aún más. Sí. ¿No? Cosa que ya creo que difícilmente le va a pasar a Keiko, después de lo que ha pasado. Primero le va a pasar a Alan García. No, a Mauricio Mulder, no sé. O a Mulder, o a, no sé, tampoco a Cecilia Chacón, no creo que vaya, digamos, a Pamplona, al de Lelia Chihuahua, le decir, oye, ¿cómo es eso que gana poco? No, mira, no tengo agua. No, a Kenji no le va a pasar eso. No, probablemente le va a pasar menos, digamos. No está en los ojos de la gente tan contaminado por los males de Fuerza Popular. Es más, si en algún momento él se hizo popular fue porque trató de distanciarse. Ahora, que le creamos o no le creamos, claro, ¿no? Eso ya es otra cosa. No es un negocio, ¿Ya? O sea, porque creo que de todas maneras forma parte de un clan formado de cierto modo. Claro, le creemos que de verdad está parando la olla vendiendo naranjas, dices. Claro, pero... Y además, por otro lado, justo como explicaba acá el ingeniero Pulpín, sí. De repente tú no eres el público, pues. No, o sea, el público es otro, el que quiere creérsela, pues, porque necesitas creértelo. Porque si no tienes ese político que tú soñarías tener, que es un huevón cercano, al que tú le puedes hablar y te va a entender, ¿no? Pero no entender porque ha estado en tu sitio, porque ha chambeado. Porque ha estado en el mercado contigo, sabe que para llegar acá es una huevada. O sea, ¿tú crees que Kenji haría su negocio pues, en mi banda? No, pues. No se hace en el mercado de frutas, ¿no? Duda. O sea, además, obvio, pero ¿no? eso es un rasgo además que trae del padre.
Sí. O sea, esa cercanía... Ponerse la bota, ¿no? Claro, exactamente, o sea, tirar lampa, Claro, ¿no? claro. Darle la mano a la gente que está metida en el barro hasta acá, o sea... el chullo. Exacto, o sea, no, pero además esa cotidianidad de ir y cargar el Claro, porque lo carga él además, ¿no? Y Claro, sale la foto. o sea, Y ahí hay un detalle, fuerte, ¿ah? tiene. Que es un detalle también que tiene que ver con algo que estamos respirando en la atmósfera últimamente, y yo no lo dejaría pasar, ¿no? Es hombre, es el heredero, Es el heredero. hombre, Claro. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, en nuestro país, con penosas amarras patriarcales, hasta misóginas, ¿no? Es más potable el hijo hombre del ex presidente, recordado todavía por cariño, en un país como este, con cariño sí. como algunos, ¿No? que O sea, la hija, ¿no? La hija que perdió 2 veces, etcétera, Claro. ¿no? Es el primogénito, casi el mayorazgo, Claro, claro. ¿no? Entonces, Y además eso... hasta se parece cuando habla. O sea, Sí. Y además tiene la cara de perdido en la política, ¿no? O sea, es un tipo que... Y cuando dice, soy inocente, le sale igualito que el papá, ¿no? Entonces, alguna gente se lo va a comer, pues, ¿no? Y lo va a ver como alguien potable. Ahora, Entonces- lo que yo dudo es que sea un candidato de fuerza. Claro, pero eso ¿tú sí. crees que él sí tenga una disposición, digamos, para ser una figura relevante en los próximos años? Mira, acá... Lo va a hacer. El Perú es... Yo creo que lo va a hacer. En materia política es la tierra de los muertos vivientes, ¿no? ¿Tú te Claro. imaginabas Alan en un segundo gobierno? Yo no, pues. Él se lo está imaginando ahorita. Acaba de decir que el pueblo le está pidiendo que luche contra la corrupción. ¿Quién es él para negarse? No. O sea, que No, está y loco. que va a luchar contra los comunistas y los cañares, ¿no es Me da cierto? miedo porque va a salir. No, ¿qué miedo? No, En este país no, sale no. cualquiera. Pero Kenji probablemente tiene una estrategia política que va a estar reciclando lentamente y en algún momento va a aparecer. ¿Qué tal si lo regresan al Congreso, que podría pasar? Claro, claro. ¿No? Yo creo que Entonces, él está rezando porque no lo regresen nunca más al Congreso, a este Congreso ya, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y más es lo que se va a desprestigiar. vamos a ver, pero digamos que lo que sí considero difícil es que el apellido Fujimori en las próximas elecciones tenga tanta fuerza como antes. Eso ya me parece más complicado. Ese también, yo también, yo coincido contigo en Yo eso, creo que sí, no, sin no va a ninguna- tener así esa fuerza arrasadora del 30%. Ya va a estar, si entra Kenji, que de pronto dentro de las posibilidades fujimoristas sería el más potable para alguna gente, creo que ya va a estar en nivel de competencia de Julio Guzmán y otros, ¿no? Está partido, pero yo no le daría tan así nomás a Julio Guzmán, o sea, haber conseguido las firmas que ha conseguido. y haberse No, inscrito. está haciendo trabajo de hormiga, ¿no? Es el trabajo de bases que nadie más puede hacer porque es muy caro. Señor Guzmán. Tiene una espalda económica. ¿Cuándo fuerte. viene? Señor ¿Cuándo Guzmán, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pulpín. Aquí, está allá. Por fin está en YouPorn. Señor Sale ahí, Guzmán, ya pe. Oye, pero ¿De dónde, pe, señor Guzmán? No espere que le haga otra tacha para decirnos de dónde, porque es un montón de plata. O sea, manejar a nivel nacional comités, viajes, cumbres, la recolección misma de firmas. O sea, Y si según Joaquín todos los Ramírez, estimados, y eso si- cuesta entre un dólar y medio y $2. deberían por invitar, firma. ¿por qué no Y lo si invitan Joaquín acá? Ramírez. ¿No? ¿Por qué no lo invitan a Julito Guzmán? Porque una vez vino, le preguntamos eso y no sé qué cosa nos vendió y ya no le preguntamos de nuevo. No me acuerdo. Sí, le preguntamos. ¿Trataste de usar a Yambaldo, no? No, le preguntamos justamente si era algo de Belmo, ¿no? Él dijo, no, nada. Yo lo conozco, yo uso Unique. Bueno, hay algo que a mí me da la atención. Yo que enseño en varias universidades, en la UPC, la UPC, ¿no? Acá la Universidad del Pulpín, ¿no? Y también la Ruiz Montoya, en la Católica, he encontrado una cierta franja etaria, por hablar un poco en difícil, casi como Leonidas Carvajal, ¿no? Franja etaria, ¿no? Universitaria, mucho interés en Julio Guzmán. Es más, sí. tengo algunos alumnos, no me pasaba eso hace algunos años, ¿no? Que yo me paraba, ¿quién está en el partido político? Yo, profe, ¿qué partido? Morado. Ah, sí. ¡Ca! Yo dije, ¿De dónde? ¿Ca? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que los atrae? Hay algo que él tiene, así como Kenji tiene su influencia popular, digamos, su talante popular. Y ese candor así, inocentón. Se mueve muy bien en el plano social, de las redes sociales. Ujú, O sea, es un candidato Guzmán, ¿no? Que navega bien en la red, ujú, que es un mundo donde la gente joven para muy metida, ujú. ¿no? Y tiene también, digamos, rebobineando un poco y volviendo a Guaidó, el aura de nuevo todavía. A pesar que ya se ha lanzado, además hay esta Pero onda le hicieron así. trampa, pues, ¿no? Claro, Además, encima la víctima, ¿no? claro, exacto. Ese Eso metido voy, en ¿no? medio de la víctima. Casi el martirio, miren, ahora vuelvo, ¿me entienden? Ah, alguien puede razonar de este modo, no lo dejan pasar por algo, en fin, ¿no? Y hace un trabajo de hormiga que otro partido no está haciendo, Ujú. ¿no? Entonces yo sí creo que es una de las cartas fuertes para el 2021. ¿Y Alan García?
Mira, no sé, yo ya lo veo bien por mi casa. Mi vecino. No, yo lo veo más con ganas de evadir a la justicia, ¿no? Ese es su ahorita lo que está abocado totalmente, Es ¿no? un leitmotiv, digamos, Sí, ¿no? sí, Porque- sí, claro. ¿Usted va a postular a la presidencia? No, yo voy a postular a colaborador eficaz. Pero, o sea, en las encuestas de popularidad sale identificado con más tiene un rechazo del corrupto. 90%. O sea, es es el más corrupto. Este es uno de esos escenarios, si ustedes se fijan, donde muchos analistas políticos, entre comillas, serios, se equivocaron, ¿no? Claro. Esto de que, no, que es alguien invencible, ¿no? El personaje más influyente de la política, ¿what? O sea, Es un zorro, es un sí, gran... Eso- hay un eso montón de es cosas un que no tema le que- salieron, ni siquiera el asilo, ¿no? Eso es un tema que hemos discutido mucho, ¿no? ¿Era un mito realmente esta capacidad política de ese ser monstruo político Alan García o es que estaba en decadencia? O le cambió la época. No, yo creo que sí fue en un momento un personaje político relevante En el y de 85. peso, de peso, voluminoso. En el ¿no? och- No, en el y después 85 también. era No, ya el 2010 flaquito. el 2006 lo hizo muy bien. Claro. Sí, vino ¿No? de una manera triunfal y se comió todo lo que había antes de carga porque nadie creyó. que- Chicharrones incluido. No, Sí, claro que sí. O sea, Se le paró la paloma y toda la vaina, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? el- Maravilloso. O sea, yo lloré el- cuando escuché ese discurso. Claro, el discurso del retorno, Claro, pues, ese que fue discurso fue impresionante. en Calderón la de la Barca. República, ¿no? Y que todavía lo encuentras en YouTube, ¿no? Y que los apristas lo marketean como si fuera, pues, el discurso del siglo, le dicen, Ujú. ¿no? El siglo... No, ya era el siglo, Ya era el siglo, me nada, parece, nada. ¿no? Entonces, pero ahora ya me está parece que es un mirando personaje ahorita. que ya tiene bastante borroso, ¿no? A mí me parece que el intento de acelerarse en Uruguay, fíjate, yo Borroso. aposté con varios amigos, algunos amigos me decían, no voy a decir nombres, ¿no? Pero me decían, no, le van a dar el asilo, no, estamos en otra época, Ubicatex. Claro, Ubicatex. Ahí, Es en otra lo que- época. la presión internacional y la presión por redes también fue fuerte, ¿no? Claro, no está ahí la torre, la presión por redes creo que es algo que los apristas no leyeron bien. No leen bien en general ese tema de las redes ellos. yo creo que hay un problema ya en general de los políticos, vamos a decir así, Una brecha. los que están, ¿no es cierto? Y los que, Sí. los que no van a regresar en las próximas elecciones, porque ya no se puede, de leer la realidad, o sea, tienen un sesgo muy grande a la hora de interpretar y ver señales, ¿no? O sea, ver a Alan García tratar de empujar narrativas. ¿Han visto el cartel de Vizcarra? ¿Cuál Claro, era? claro. Ha aparecido en redes sociales un cartel, una fotografía de un cartel. Nadie ha visto el cartel todavía. Una fotografía de un cartel que está en una avenida, un cartel que es carísimo, ¿no es cierto? Dice Vizcarra 60% de aprobación. Y Alan García sale y pone en Twitter y dice, con ese autobombo se hubiera podido dar no sé qué cosa, no sé cuántos niños con anemia, ¿no? Que es ahora su cosa. Se ha querido pegar de la anemia, la seguridad y no le han ligado ya nunca más. O sea, es realmente un tipo que se ha convertido en un pegaloco usado. No, además en un generador de fake news, o sea, de Absolutamente. realidades alternativas. Este cartel que tú dices, como tú dices, nadie lo ha visto y hay una única foto que es la que él tiene, o sea, donde sale Vizcarra. No, Un meme, entonces un meme. es muy fácil Y saber además, que eso es mentira. además él ahora. dice, ¿no? Eso es autobombo. Que, a ver, de verdad todos pensamos que Vizcarra es así de imbécil, No, claro. de pagarse un cartel para ponerse 60% No, y de por otro aprobación. lado, como estábamos diciendo, yo creo que también es un tema de brecha generacional. No manejan Ahí hay bien algo que- el tema de que todos estamos conectados, miente y le sacan el YouTube donde está hablando. O sea, hay un tema de generación también. Hay ¿no? una nota hoy día importantísima del comercio, en la que aparece él también, que es contrastando sus declaraciones contra las declaraciones de Barata, contra sí. de nuevo las declaraciones de ellos, ¿no es cierto? Y Alan García da pena, weón. Claro. O sea, porque además es de una negación de la realidad palmaria, escandalosa, y que te empieza a preocupar porque dices, oye, de verdad Ya parece correo, ya. Claro, ¿no? Ya, o sea, de verdad parece que se lo creyera, weón. O sea, es súper bravo. La carta en la que pide el asilo, que está llena de mentiras de una manera, pues, grosera. Claro, ¿no? prácticamente acá gobernaba pues, Somoza, ¿no? No, claro, Es además, increíble. además era tan fácil que el presidente de Uruguay googleaba, ¿no? Alan García, entraba y se daba cuenta que todo lo que estaba hablando era mentira. Sí, ¿no? Sí, yo creo que O sea, hay un problema de percepción de la realidad o de percepción de cómo percibe el resto de la realidad. ¿Me dejo entender? sí, yo creo que ni con Ubicatex Ultraforte. Ya. El tipo perdió la viaga, digamos, perdió el tren. Claro. Ahora,
hay algo que a mí me llama la atención de los apristas y es la manera como se han derechizado. Ahora los escuchas hablar de comunistas, caviares. El otro día discutía con un prista de mediana edad que no, nunca fuimos marxistas. Por favor, hay que leer la historia, ¿no? Claramente. ¿Qué hacía ahí en la torre? Son los únicos que están inscritos en el Internacional Socialista con su carnet pagado, ¿no? El año pagado. Hasta el año pasado. Entonces, ese discurso en boca de Castillo, de Alan, me parece un síntoma de que uno ya no sabe si el APRE existe, pues, ¿no? O sea, porque claro, se puede modernizar el partido, lo que quiera, pero digamos, negar su identidad de ese modo, una parte de su identidad, no, sin reconocer que en algún momento estuvieron vinculados. Son tan modernos que ya es un partido virtual ya. Cada uno lo ve como quiere. Es un holograma, ¿no? Es un holograma. Pero yo sí conozco a Prista, absolutamente, o sea, no desengañados, sino hartos, ¿no es cierto? Y con ganas, devuélvenos nuestro partido. Hace tiempo, ¿ah? Hace tiempo, pero creo que se ha Ya se lo comió, creo. Ya se lo comió. Se lo comió. O sea, es caso como eso, ¿no? O sea, lo que ha hecho es eso. O sea, se lo ha comido, lo ha deglutido, y después se ha sacado así como en los dibujos animados el pescado que saca el espinazo nomás del pescado, claro, que es todo lo que queda. Pero yo te diría que ha sido al revés, ¿no? Ha eviscerado al partido. O sea, lo ha dejado sin nada adentro, le ha quitado las tripas. Ahora, yo también conozco algún aprista de ese calado, ¿no? Pero no tienen ningún poder, ¿no? Eso es sorprendente. Además, el partido ha sido tomado por los Mulder, los Velázquez Quesquén, los Alan García. Bueno, Alan García se encargó de eliminar todo lo cualquier competencia probable, posible y potencial, ¿no? Dentro del partido, y se encargó a tal punto que, o sea, pechaba a la gente que hoy lo defiende mientras él lo estuvo. Claro. O sea, antes, ya estamos casi al cierre. Un par de preguntas quería hacerte sobre justamente esto que estamos hablando, el tema de que se ha derechizado el partido aprista. La semana pasada nuevamente estábamos con Ollantumala y él decía que para él no existía ni izquierda y ya no existía derecha, que eso es una cosa del pasado, que él casi, según palabras de Lucho, era un fujimorismo de izquierda, ¿no? Pero era totalmente pragmático. O sea, para él no existía derecha-izquierda, era pragmático. Él dijo una vez que estaba, yo soy de abajo, dijo. Sí, bueno, no sé, pero dijo que si la carretera era de derecha-izquierda, no sé. Pero la cosa es que hay esa tendencia a desaparecer estas fronteras entre un lado y el otro. O sea, hay una tendencia al pragmatismo en los partidos de ahora, o es que los partidos realmente ya no sirven. Mira, lo que pasa es que en todo el mundo, creo, y en América Latina, tal vez con especial énfasis, la mayoría de gente no es ideológica. Nadie vota con ideología. Vota para dónde va el viento y por quien quiere que le va a solucionar el problema. Y ahí tienes la elección de Bolsonaro en Brasil, que no ha sido, como dice mi buen amigo Farid Cajat, no ha sido perpetrada pues por ultraderechistas, sino por gente cansada del PT o desencantada. Bueno, Trump no era un tipo particularmente del partido, un tipo que pareció... Pero digamos en el plano político... los de la derecha lo querían tanto. Claro, en el plano político real, digamos, sí existen posiciones, obviamente. Claro. O sea, ¿tú cómo distingues a nivel mundial, ni siquiera en la región ya? O sea, habitualmente, por ejemplo, las derechas nunca están, o casi nunca, con las políticas de género. Claro. ¿No? O sea, mira España, va a haber elecciones y Ciudadanos, que se vendía como un partido de centro, está pensando aliarse con Vox, que es un partido de extrema derecha, visto como derecha, y con el Partido Popular. Aunque ellos dicen que no son de derecha también, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, obviamente... Hace como pato, camina como pato. Claro, obvio. Tú distingues en qué lado del espectro político está cada quien por el tipo de ideas que tiene, las propuestas que tiene y las visiones del mundo que tiene. Por ejemplo, eso es algo que a nivel mundial es clarísimo. O sea, las derechas por lo general no están con las políticas de equidad de género, no están interesados en defender a la comunidad LGTBI, hay que leer el programa de Vox, ¿no? Y las derechas más potables, al aliarse con ese tipo de grupos, asumen esas políticas para ganar. Ya hablan con temas sobre moral, valores, familia, etcétera, ¿no? Las izquierdas, por lo general, agregan a la discusión algo que por lo general las derechas no levantan, y es la equidad. La derecha te puede decir, yo quiero acabar con la pobreza, pero la equidad, yo recuerdo haber hecho un reportaje de televisión hace unos años y le pregunté al jefe de plan de gobierno del PPC, año 2006 por ahí, y recuerdo, le pregunté si este es nuestro programa contra la pobreza, y la equidad social, no, pero así como casi como una caricatura, no voy a pensar eso, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, o sea, digamos, se pueden ver
claramente las tendencias, pero como que ellos mismos no pretenden decirse ni soy de derecha ni soy de tendencia izquierda. En Chile la gente sí se llama de derecha con orgullo. Entre algunos españoles también. Acá es como también, mala palabra. No, acá hay gente que dice que es derecha. Sí, y se el amigo Bater y otros, ¿no? O sea, no sé si él lo dice exactamente, ¿no? Tu amigo Alberto Mariatti. Mi amigo dice. Y otra pregunta que te quería decir es, justamente cuando estábamos retomando un poco esta perspectiva a las siguientes elecciones, Vladimir Cerrón. Uy. Tu brother, Vladimir Cerrón, que llevó a Belmont, o sea, y es aliado de Verónica Mendoza de alguna manera. O sea, ¿qué cosa es Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón es un Frankenstein, ¿no? O sea, pero tiene mucha Para mí fuerza. es un conservador, ¿no? Es un conservador, obviamente. ¿No crees que ya terminó de cerrar el círculo ese? ¿Ya dio toda la vuelta? Algo así, O sea, ¿no? al extremo está que se pasó por otro lado. Se fue tan a la izquierda que terminó en la derecha. O sea, ¿no es cierto? ¿No? Oye, a ver, yo no sé cuál es el negocio para Verónica de Mendoza de hacer una alianza con él y con Goyo Santos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es como en la vida real, digamos, uno debe saber con quién se junta, ¿no? Y entonces, juntarse con ese tipo que no solo ha tenido unas declaraciones pésimas sobre los judíos, ¿no? Claro, o sea, francamente, Sobre xenófoba, los ¿no? sobre venezolanos, sobre... o sea, en realidad, escoge un tema y él les ha sacado la madre. Pero- O sea, tú lo escuchas y es un ideología de derecha. género, Obvio, ¿no? obvio. Es un de derecha. O sea, tranquilamente podría estar en box, digamos, no sé, algo así. Pero Pero ahí está, pues. ¿Ha visto cómo se borra estas cosas? Porque A eso voy, ya se es dio bien toda la vuelta. interesante, Pues. pero en general, esta cuestión, o sea, no hay una derecha, digamos, este señor, que no es cualquiera, regionalmente es uno de los más importantes, creo yo. No es abanderado después de la derecha ni de la izquierda. Él se autodenomina de repente de izquierda, pero sus discursos Su partido se llama Partido son de Libertario derecha. encima, ¿no? O sea, es Están de rarísimo. Quintero, güey. claro, lo que pasa es que ahí tienes esto que yo comentaba hace un rato, ¿no? Ahí pueden convivir, digamos, esa propuesta, yo quiero la justicia social, pero bueno, no, eso de la ideología de género, no. La sola palabra ideología de género a mí me parece una marcianada, La ¿no? palabra género. ¿Quién le explicaba alguna vez qué cosa? ¿Quién no tiene ideología, por Claro, favor, no? claro. Entonces, esto creo que ha alimentado esas posiciones así imposibles de entender, pero que creo que al final optan por un pragmatismo que me parece peligroso, ¿no? ¿Cuál es la idea de aliarse con de un sector de la izquierda, de propender una unidad con personas que tienen ese tipo de pensamiento y vaya usted a saber incluso de práctica social, que sería lo peor, ¿no? Carlos Rodríguez nos dice, y con razón, los fascismos se tocan, o sea, Sí, claro. el fascismo de derecha e izquierda, digamos, por ahí está. sin duda. Claro, es como dice Lucho, ¿no? Se da toda la vuelta y terminas agarrándote. O sea, al final, si revisas un poco la historia, o sea, ¿cómo es que llega el nacionalsocialismo al poder? O Mussolini primero era de izquierda Sí, claro. y después se convirtió en ultraderecha. Claro, sí. Entonces, y cuando llegas al extremo, efectivamente terminas de dar la vuelta y le das la mano al otro extremo. No, además, acuérdate cómo se llama el partido nazi. Es Nacional nacional socialista. ¿No es cierto? Ya, y era una ultraderecha en el fondo. Pero ya esa es otra discusión que sería para otro día Sí, porque es muy largo. es larga, porque sí. en realidad hay el tema de quiénes son los dueños de los medios de Y producción. hay una discusión ¿no es muy cierto? grande de la palabra socialista en Claro, el y nazismo. tu larga. amigo el Castragatos que Ahora dice todos que, son amigos. el Castragatos de Twitter dice que Milquito. Mirko, no sé cuántitos. no importa, son el Castragatos. El Castragatos cree que Hitler era pues de izquierda, ¿no? Entonces, o sea, ya estupideces que uno no puedes ni conversar. A mí lo que me parece más penoso es que la izquierda peruana siempre habla de modernizarse, ¿no? Y termina haciendo esto, ¿no? ¿Por dónde viene claro, la modernización? No entiendo. Ensayo una explicación. Es la única inscripción que queda disponible. Bueno, ese es un pragmatismo, pues. Claro, y el dueño ya es presidente regional, así que no va a querer ser presidente. Vamos viendo por ahí. Y la otra que queda disponible es la del ex primer ministro de Alan García Pérez y el vecino. Ah, bueno, sí. Entonces ¿Quién se va a liar ¿no? con O sea, el vecino? Mr. Bagua, de alguna manera. Que alguna gente lo ve como un apestado porque fue Mr. premier Bagua. de Alan García. Durante Bagua. Claro. O sea, el problema no es en realidad tanto que haya sido ministro de Alan García, sino que durante su premierato fue que ocurrió lo de Bagua, ¿no? Y terminó sirviendo para lavarle la cara. Y ha demostrado de alguna manera que no da pie con bola, ¿no? O sea, ha demostrado que en los momentos más importantes hay una indecisión, hay una... Claro, pero Sí. digamos que eso, con lo que dice un poco Ramiro. gelatinoso. ¿no? Así es. Tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces,
Entonces tienes ese por un lado y al otro lado tienes a Cerrón. Entonces es como que tampoco es que tengan tantas opciones. Y a la gente le gusta la... ¿Cuántos son? ¿Deben ser 10, 12, 15? ¿Cuántos son ahora? Ya no sé. ¿no? ¿Cuántos son qué? Los movimientos de izquierda que con pretensión. Por eso digo, estamos en 12, 15. ¿En cuántos estamos? Porque cada vez que se juntan dos aparecen tres después al día siguiente, ¿no? Por ejemplo, la izquierda del Frente Amplio uruguayo, Uh-huh. yo recordarán que entrevisté a Pepe Mujica en una ocasión, ¿no? Sí, claro. Mi tío Pepe ahí y hablamos, me acuerdo ya fue la entrevista. Está en tu página de Facebook todavía. Y ¿saben lo que decía el tío Pepe? ¿No? Decía que, es que nosotros tenemos una virtud. Es que a los 15 grupos por ahí, 4 o 5 cosas claras. Y de ahí no se salió. Entonces, esas 4 o 5 cosas claras que sirven para gobernar con defectos, con extravíos, con errores, son aceptadas por consenso por el resto de los grupos. Así es. Entonces, eso creo que no se ha aprendido acá. Y eso creo que se complica cuando empiezan alianzas por un básico interés electoral con este pata que, bueno, tiene derecho a tener sus ideas, que yo no comparto en absoluto, pero que son ideas que están bastante desfasadas para lo que es la política contemporánea. Ahora, sí, pero ¿realmente están tan desfasadas? La pregunta es, porque otra vez, ganó Trump, ganó Brexit, Sí. ganó Bolsonaro, Ya. ¿no es cierto? Y Entonces, me acuerdo que el gordo se deprimió cuando vino el Papa y salieron miles de personas a la calle. se quería ir al país. decenas de miles de personas más. Sí, pues No, pero, está bien, a ver, pero por favor, cuando la gente se sorprendía porque en Chile no le dieron pelota al Papa, o casi no le dieron pelota, y acá fue absolutamente multitudinario. En Irlanda no le dieron bola. Ahora, ¿cierto? digamos que el Papa tampoco es no es tan conservador tampoco, no, para lo pero que es el a lo catolicismo, que voy, ¿no? Exacto, a lo que voy es que más allá de que sea conservador, porque hay gente que es conservadora, que la mayoría de la gente conservadora es conservadora de la boca para afuera, ¿no es cierto? Además, ¿no? Detrás de su casa, detrás de su puerta es victorianismo puro, si quieren, Claro. ¿no? Entonces, a lo que voy es esto. Entonces, ¿de verdad Vladimir Cerrón no representa a nadie con eso? O sea, ¿el desfasado es él? ¿O lo que pasa es que esta idea más progresista de la equidad, de la inclusión social, de la paridad de género, del enfoque de género transversalmente en el Estado y en la educación, no es como demasiado Bueno, moderna para voy lo a- que tenemos? te voy a contestar con una anécdota rapidísima porque el tiempo nos aprieta. En una ocasión yo venía en la selva de Satipo a Lima y se me ocurrió meterme pues en un ómnibus rutero. No, qué Vultursa, no, un ómnibus ruta. Claro. Se le vaciaron los frenos, me acuerdo, todo un drama, así como la gente muere pues en la carretera, ¿no? Pero cuando lograron arreglar el bus, en la pantalla del cine que tenía el bus, no ponían una película, ponían un cassette, un DVD de unos cómicos muy conocidos en el Valle del Mantaro que se llaman Los Guanacos de la Risa. ¿Y cuál era la gracia de Los Guanacos de la Risa? Entre comillas, mariconearse todo el tiempo. Y todo el ómnibus se reía, ¿no? Y yo, ¿y qué voy a hacer acá? Y yo, oye, eso es homofóbico. Me dejaban en la puna, ¿no? Claro. Entonces, yo me empecé a hacer preguntas sobre eso. Y eso ocurrió en el Valle del Mantaro, que es la zona de Vladimir Cerrón. Claro. Pregunta tú la influencia que tiene la religión en provincia. Es muy difícil en provincias que alguien no sea religioso. El doctor Lorenzo Huerta, que de pronto me está escuchando, me dice, yo soy devoto de la Virgen de la Puerta. O sea, la influencia de la religión es muy fuerte en provincias más que en Lima. O sea, es un componente identitario potentísimo. Claro, y no solo eso, el expediente de gente acá en Lima es bien fashion, bien open mind, que alguien se vaya a vivir solo. En provincias, en los pueblos sobre todo, eso es muy extraño, no es tan habitual. O sea, nosotros creemos que el mundo urbano es nuestro mundo. Siempre que yo enseño y me hacen preguntas, los chicos pregunto quiénes son de provincias, y empezamos a hablar de eso, y me dices, a ver, para entender el mundo desde provincias, párate en la plaza y empieza a ver, lee los diarios de ahí, y son otra cosa, ¿no? Las grandes procesiones, las fiestas patronales. La capacidad adquisitiva de la gente de Huancayo, yo me quedo sorprendido de los regalos de los matrimonios, de las celebraciones. En USA, ¿no? Igualito, o sea, yo he visto, o sea, la señorita que estaba organizando me contaba un evento que estábamos haciendo, decía, acá te regalan a los camiones, frigoríficos, departamentos, o sea,
así, como si nada, ¿no? Y llegó a decir en algún momento, es que prefieren hacer un buen regalo a que tengas una carrera. O sea, ahorran toda la vida para demostrar que eres pudiente. Y de pronto desde Lima, creo que ese es un mal muy citadino. Pretendemos que el mundo es como nosotros creemos que es. Y somos tres cerca de nosotros. Y el Perú es complejo, el Perú tiene millones de hablantes de quechua, y los ayánicas son la primera mayoría indígena de la selva, hablan ayánica, y el imaginario es otro. A mí lo de la religión me parece un tema fascinante, ¿eh? Claro. No vas a encontrar en provincias casi alguien que te diga yo soy ateo. Haya, no digo que no haya. Ajá. Hay alguien por ahí que se declara agnóstico, pero no es lo habitual, es un componente de la cultura muy evangélicos hay. Entonces, probablemente si haces una encuesta sobre temas de género, tal vez esto que ha dicho Vladimir Cerrón no sea tan impopular en Junín. A eso voy, ¿no? Precisamente. Ni en Cusco, ni en Puno, y te digo, ni en Arequipa arriba, Sí. ni en Tacna, ni en Moquegua atrás. Ya, O sea, en Arequipa, pero en Condesú y en La Unión. ¿Ah? Bueno, te digo, me hables Arequipa de, arriba, no Arequipa me hables arriba. de Yanaguara, no te No. pituques, ¿no? en Vallecito no, pesijito, en Vallecito no. Y tampoco en el centro de Cusco, pues, que es así, Claro. que te cobran en dólares la comida. De ¿no? Sacsayhuamán Pero- para allá. No, claro, tienes que irte a Espinar, ¿no? Entonces, Yo quiero hacer una aclaración para Aldo Cronopio. Cuando Lucho dice que la izquierda no se moderniza, no quiere decir que tenga que lamerle las botas a la Confiep ni nada de eso. Simplemente tomar la bandera de ciertas luchas más modernas, digamos, ¿no? Claro. El tramo del Eso. tema de género, la agenda, ¿no? Etcétera. Oye, estamos recontravolando. ya. Una pregunta de 2 minutos. Sí. Se firmó el acuerdo con Madrid. Falta que vamos a decir, lo termine de certificar un juez y entra en efecto. Pero los interrogatorios han empezado ayer, antes de ayer. Hoy ha aparecido el cartel del que acabamos de mencionar, de Vizcarra. Y hay una desesperación y una efervescencia clarísima en las redes. Y ha habido un comunicado incluso de Fuerza Popular muy ambiguo, diría yo, ¿no? O sea, esperamos que el juez busque el interés del Estado y los intereses altos de la patria y no sé qué va. Bueno, es como que no nos parecen las condiciones, pero Miki Torres dice, es muy importante, qué bien que se firme. No dice qué bien, ¿no? Pero es muy importante este acuerdo que se ha ¿Quién dijo firmado. eso? Miki Torres. Miki Torres. Y Jenny Vilcatoma dice, ¡no! Condorito, fue Condorito. O sea, y abajo alguien le pone, calla loca. De nuevo, esto va a reconfigurar la sopa, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso va a ser peor que el niño costero, ¿no? O sea, se va a venir un huaico de información que le va a mover el piso a mucha gente. Y me parece sintomático que ahora los cuestionamientos vengan por el lado de que no ha pagado todo lo que debería pagar, no debería seguir contratando con el Estado. Volvemos un poco al escenario que conversábamos al inicio sobre Venezuela. Esto es una negociación, hay concesiones, Claro. ¿no? Es una delegación premiada, Claro, tal cual, así se llama. Y digamos, no, creo que era una fórmula de salida a una situación que podía entramparse y no llegar a ningún sitio. O sea, de nuevo, cuando se caen las grandes organizaciones criminales, en general, en el mundo de las investigaciones, se caen porque alguien tira dedo pues de adentro, porque alguien habla. Nunca se caen porque el fiscal es tremendamente perspicaz y tiene una bola de cristal. O sea, a mí me sorprende que haya gente a la que yo considero muy inteligente que dice, no, eso se puede averiguar por la fiscalía y no hay ninguna necesidad de hacer ninguna concesión para dar Contratamos a para Sherlock información. Holmes y a Doctor House para que más o menos encuentren todas las verdades, porque Collier no va a hablar nada. Tal cual, y vas a tener que ir a buscarlo a Brasil. A Vareta, ¿no? No me ha pasado. no nos envejejamos tanto. Bueno, Hace un rato dijo cassette, güey. sí, casi. Puta madre. Pero eso se ve tenemos- muy mal, ¿Cómo amigo. no sé? Eso, Claro, además, me acuerdo- todos entendíamos. Todos entendemos. O sea, claro, VHS. Sí, estaba pensando en los 80. Bueno, justo a raíz de lo que decía Lucho, este tema de la firma del acuerdo, es probable, no les prometemos nada, pero es probable que a mitad de semana tengamos un programa especial con algunas cosas que se vayan soltando en lo que va de la semana. Así que, atentos. Y mire, Jenny Vilcatoma. La hemos invitado. ¿Así? Sí, Pero Y no- me dejó en visto. Oye, Ramiro, muchísimas gracias por venir. Gracias, amigo. De verdad, Gracias. muchas gracias. Saludos, Chicos, Ubicatex. muchas nos gracias. vemos. Tomen Ubicatex siempre. Buscan Ubicatex, lo van a encontrar. Nos vemos, Transporte. nos vemos en la próxima semana. Compartan el video si les ha gustado y si no les ha gustado, bueno, como siempre, ¿no? Chao, nos vemos. Chao. Ahora invitaron ayer.